continuando con las pláticas que hemos tenido de bienes raíces, de las operaciones, ¿no? Para ayudarles a la gente a entender cómo es todo un proceso de las compraventas, ¿no? Correcto. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito de qué son los documentos necesarios para que un vendedor pueda vender su propiedad, tanto Claro. vendedor como comprador. ¿Cuáles son los documentos necesarios? A ver, ¿me lo puedes pues comentar? mira, el por qué necesitamos estos documentos es porque nosotros necesitamos comprobarle a la persona que nos va a comprar que realmente somos los dueños de ese inmueble, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, necesitamos comprobar cómo adquirí esa propiedad. Y te planteo esto porque hay diferentes maneras de adquirir un inmueble. Está la compraventa, que es la más común, ¿no? Cuando haces la adquisición por medio de un traslado de dinero y te dan la propiedad. Está la donación, por ejemplo, puede ser por herencia, adjudicación, una dación en pago, una prescripción positiva. Entonces, justamente en cada situación cambia muchísimo los documentos, ¿no? Los documentos pues, a pedir. Existe siempre una constante que es el título de propiedad, lo que normalmente la gente llama como escritura, pero en realidad es un título de propiedad que puede ser por cualquiera de las que te acabo de mencionar. Entonces, pues básicamente ese es el primer documento importante. Necesitamos mostrar nuestro título de propiedad, es decir, cómo adquirir ese inmueble. Entiendo. ¿De acuerdo? Posterior, pues son los documentos inherentes al mismo inmueble. Tú, por ejemplo, puedes contratar tu internet con Easy, con Telmex, con quien tú quieras, ¿no? Pero no puedes cambiar tu número de cuenta predial, no puedes cambiar tu número de cuenta de agua. Entonces, esos son los siguientes documentos que necesitamos: tu boleta de agua y tu boleta predial del año en curso. Hay ocasiones en las que puedes presentar la del año anterior, normalmente durante el primer bimestre del año que esté en curso, porque no ha llegado todavía la primera de ese año. Claro. Pero es la única ocasión en la que te pueden aceptar una boleta de un año anterior. Normalmente siempre tiene que ser del año en curso. ¿De acuerdo? Necesitamos también una identificación oficial de la persona. Estamos hablando ahorita como persona física, si el vendedor es persona física o es persona moral. No, como persona física. Como persona moral sí vamos a añadir un par de documentos que ahora te voy a comentar, pero como persona física sí necesitamos primero estos tres documentos que son inherentes al inmueble y posteriormente los documentos que son inherentes a la persona física como vendedor. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos una operación de compraventa siempre tenemos esa distinción: los documentos que corresponden al inmueble y los documentos que corresponden a la persona que está vendiendo. En este caso, los documentos que corresponden a la persona que está vendiendo, pues es la identificación oficial, acta de nacimiento, si es que nos la llegaran a solicitar, el acta de matrimonio, que este documento es muy importante porque de ahí depende quién más es titular. ¿Sí me explico? Existen dos tipos de régimen bajo el que puedes contraer matrimonio aquí en México y va a afectar en el tema del inmueble. Claro. Eso sí, cuando compró declaró que era casado, ¿no? Así es. Si declaró que era soltero, pues no pasa nada. Así es. No hay necesidad de comprobar eso. Así es. En tu título de propiedad siempre en la última parte va a venir una parte de declaraciones o de generales, mejor dicho. Claro. De generales, donde el notario le va a preguntar a las partes que participan cuál es su estado civil, su ocupación, su dirección, su correo electrónico, teléfono, nombre completo y demás, la edad y otras cosas. Entonces, si en esa parte la persona que está vendiendo se declara soltero, el notario no nos va a exigir un acta de matrimonio. Sin embargo, si adquirió estando casado, nos va a exigir esta acta de matrimonio. Y en esta acta de matrimonio tenemos dos caminos: la separación de bienes, que es como si hubiese adquirido soltero, que en este caso pues puede vender sin necesidad de la autorización del cónyuge, o por la sociedad conyugal, que entonces en este caso ya entramos a un tema de gananciales y pues ya habría dos vendedores. ¿Sí me explico? Claro. Dos personas físicas que necesitaríamos los mismos documentos de ambos: identificación oficial, la clave única de registro de población o la CURP como normalmente se le conoce, la constancia de situación fiscal, que hasta hace unos años no era común que la pidieran. Sin embargo, con todas las reformas fiscales ya es un requisito forzoso. Y tiene que ser muy actual.
No más de 3 meses. No más de 3 meses. No más de 3 meses. Tiene que ser muy, muy Sí, reciente. antes podías nada más presentar una constancia que podría ser del año pasado o hasta más tiempo. Nada más con tal de que presentes y ya está. Ahorita sí te piden que sea uno más reciente. Así es. Incluso antes había una especie de un tarjetón que la gente le llamaba eso RFC porque era como una especie de CURP. Claro. Entonces, con ese tarjetón pues se presentaba en copia, se enmicaba y lo podían presentar como original, pero ahora ya no, porque necesitamos saber bajo qué régimen está declarando. Ajá, si es como persona física con actividad empresarial, si es que es una persona física con el régimen de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí necesitamos el acta la constancia de ejecución fiscal muy reciente, no más de 3 meses, para que pueda tomarla como válido el notario, o nos va a regresar y ya es un documento forzoso, ya no hay vuelta atrás acá. Ahora, me preguntabas, bueno, hay otros... ¿Si es persona moral o...? Sí, pero antes de llegar un poco a eso, hay un documento adicional cuando se compra una propiedad que está en un régimen de propiedad en condominio. También nos pueden llegar a pedir una carta de no adeudo de mantenimiento. Así es. Es decir, que de la cuota que el condominio haya acordado, se esté al corriente en ese pago. Si no se estuviera al corriente en ese pago, pues normalmente el notario también es un obligado solidario de las declaraciones que se asientan en el título de propiedad y pues sería un responsable solidario de pagar ese adeudo, ¿no? Claro. Ahora, entonces, recapitulando lo que acabas de mencionar, entonces, si el vendedor es persona física, los documentos necesarios serían escritura de la propiedad, boleta predial, boleta de agua, identificación del vendedor, RFC reciente y CURP, carta de no adeudo de mantenimiento en caso de que sea una propiedad en condominio, y acta de matrimonio si lo compró siendo casado. Así es correcto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre vender como persona física y como persona moral? Pues bueno, como persona moral realmente la persona moral no vende directamente, sino que siempre va a vender a través de un apoderado. Así es. Entonces, en ese sentido o en ese tenor, necesitamos demostrar también quién es esa persona moral. Claro, el representante legal, ¿no? Exactamente, ambos. Entonces, ¿cómo demuestro quién es la persona moral? Pues con el acta constitutiva, que es una escritura adicional que también se lleva ante notario, también se escribe y tal. Entonces, necesitamos la escritura o el acta constitutiva de la persona moral y puede ser que en esa misma acta constitutiva se mencione el poder o puede ser en una escritura por aparte. Claro. Que se haga un poder notarial por aparte para la persona que pueda vender esa propiedad. Ahora, es importante mencionar que para poder vender para poder realizar operaciones de compra-venta con un poder notarial, el poder tiene que ser amplísimo. Es decir, necesita mencionar que se puede llevar a cabo con actos de administración y de dominio. Si colocamos solamente actos de administración, no podemos vender. Entonces es importante que se mencionen ambos, porque al final de cuentas estamos manejando patrimonio de la empresa como activos, ¿no? Entonces tampoco no se puede vender con un poder para actos de ¿cuál era el otro poder? El acto de dominio. No, el de pleito y socorranza. Claro, sí. Sí. Con eso tampoco no se puede, porque sí me ha tocado en un caso en donde sí unas personas presentaban poder de actos de administración para pleitos y cobranzas, no tenían el poder de dominio, pero como la gente, los compradores no entendían, pues pensaron que sí ya tenía el poder, pero no, o sea, tenía nada más esos poderes y no tenía el poder de dominio, entonces no podía vender. Así es. Si no se tiene actos de dominio en ese poder, no podemos hacer nada. Básicamente podríamos a lo mejor incluso rentar quizá el inmueble, pero no se puede llevar a cabo una operación de traslado de dominio, que es como formalmente se le llama a cambiar al titular, porque te reitero, no es la única manera por compraventa. O sea, se puede dar como dación en pago, como donación y demás, o como aportación incluso, pero si no tenemos actos de dominio no podemos hacer operaciones traslativas. Entonces, por eso es importante redactar bien el poder. Ahora, de igual manera, el poder normalmente es como la formalidad de la voluntad
de una persona, ya sea física o moral. Así es. Entonces, en este sentido también hubo un par de temas que sucedían en algunas notarías y por eso es que se creó el Registro Nacional de Poderes. Entonces, ya nosotros podemos tener un poder, hace muchos años así se manejaba, el poder era sin caducidad. Claro. Entonces, la gente lo interpretaba como permanente, pero haciendo un paréntesis, si una persona física falleciera, en ese momento termina la voluntad del poder. Claro. Sin embargo, antes se realizaban muchos fraudes, por llamarlo de alguna manera, utilizando poderes de gente que ya había fallecido. Ahora, para evitar un poco eso, se creó justo este Registro Nacional de Poderes, donde no puedo hacer nada si es que no está registrado ese poder en ese registro y ya tenemos una caducidad. O sea, ya muchas notarías no nos van a aceptar poderes más allá de 6 meses. Claro. Justamente porque existe el riesgo de que la persona ya no esté apoderada, que ya haya fallecido, que ya no sea esa voluntad la que él tiene o ella tiene. Entonces sí necesitamos tener un poder reciente con actos de administración y de dominio y que además la notaría nos ayude en cargarlo en el Registro Nacional de Poderes. De otra manera no va a funcionar. Necesitamos de igual forma la constancia fiscal, pero ahora de ambos, tanto del apoderado como de la persona moral. Y a más recientes. Más recientes, igual que en el caso anterior, 3 meses cuando más, porque necesitamos revisar lo mismo, bajo qué régimen están facturando. Claro. Entonces, se necesita los documentos personales también del apoderado, que vuelvo a lo mismo, dependiendo de la notaría y de lo estricto o flexible que pueda llegar a ser el notario. Nos van a pedir acta de nacimiento, nos van a pedir la identificación, nos van a pedir la CURP, la constancia de situación fiscal como persona física, y justo con todos estos documentos es que ya podríamos llevar a cabo una operación traslativa de dominio. Entonces, no es que sea más difícil, es que simplemente se le suman un par de documentos a la persona moral, ¿no? Porque estamos hablando de 2 personas. Entonces lo que estamos hablando aquí es que si fuese una persona moral, lo que va a necesitar sería la escritura de la propiedad, boleta predial y boleta de agua. Correcto. Al igual que si fuese una persona física. Así es. Acta constitutiva de la empresa. Correcto. Poder del representante legal en caso de que no esté dentro del acta constitutiva. Así es. RFC de la empresa, constancia fiscal de la empresa. Identificación del representante legal, RFC y CURP del representante legal, y igual la carta de no adeudo de mantenimiento si es una propiedad en condominio que se quiere vender. Así es. Ok. Justamente. Entonces, pues básicamente si puedes, o sea, si es que lo enlistas, es lo mismo, simplemente se añade lo de la persona moral. O sea, tanto para persona física como para persona moral es prácticamente lo mismo, tanto del inmueble como del apoderado, y solamente lo que se añade en la persona moral son los documentos justamente de la empresa, de la persona moral, de la razón social, ¿vale? ¿No? Entonces, ahora, para un comprador ya sería muchísimo más simple. Sí, claro. Los que se piden, ¿no? Claro, en caso de que sea una persona física, pues sería identificación, puede ser INE o pasaporte en caso de que sea mexicano. O cédula profesional también. Cédula profesional. Para un extranjero sería su forma migratoria y su pasaporte, ambos. Así es. ¿No? Luego también se requiere la constancia fiscal. Así es. La CURP. Correcto. Y la carta de naturalización si fuese un extranjero ya con INE naturalizado. Sí, nacionalizado mexicano. Exactamente. Ahora, para una persona moral sería acta constitutiva de la empresa, poder del representante legal, el RFC, como habíamos mencionado, la identificación del representante legal y nuevamente el RFC y CURP del representante legal. Así es, básicamente ambos van a presentar lo mismo. Por eso te decía, es muy fácil identificarlos cuando los dividimos por grupo. Claro. Los documentos inherentes al inmueble, que es todo lo que tenga que independientemente de quién sea que sea el titular, eso no va a cambiar. Claro. Siempre va a ser la misma cuenta de predial, siempre va a ser la misma cuenta de agua y siempre va a ser el mismo título porque va a estar inherente a la dirección del inmueble. Así es. Y la persona que vende o personas que venden documentos personales. Vaya, en este caso tomamos a una persona moral como una persona más y justamente acta constitutiva, RFC, poder, todo va inherente a esa persona. De igual manera del comprador,
si es una persona física la que adquiere, pues todos sus documentos inherentes a esa persona, o si es una persona moral, los de la persona moral más los del apoderado. Es muy simple cuando lo podemos dividir en grupos y hasta es más fácil de organizarlo. Entonces, estos son los documentos que necesitamos para poder llevar a cabo operaciones de dominio. Ok, pues suena todo simple, bien directo, pues son estos documentos que se requieren, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay momentos en donde suceden cosas fuera del control. ¿Qué pasa si la escritura no lo encuentra o la perdió? Ok, mira, es más común de lo que llega, que lo que podría parecer, porque justamente, como bien lo mencionas, hay cosas que salen de nuestras manos. Llámense inundaciones, desastres naturales, negligencias, robos. Que se comió el perro. Sí, lo que tú me quieras decir, porque de verdad pasa más frecuente de lo que uno quisiera como asesor inmobiliario, ¿no? Así es. No es tan complicado en realidad. Cuando tenemos una copia o tenemos identificado el número de la escritura, es muy sencillo y podemos ir al al Archivo General de Notarías, que está aquí en Candelaria, y podemos pedir una copia certificada. Va a tardar un poco. Eso sí, después de 5 años. O sea, antes de los 5 años, pues tú puedes pasar a la notaría y pedir un segundo testimonio, que te pidan un segundo testimonio, un tercero, cuarto, lo que quieras. Así es. ¿No? Sí, las notarias están obligadas hasta dentro de 5 años a tener en el archivo muerto, por decirlo de alguna manera, dentro de la misma notaría, todas las escrituras, justo como mencionabas, de 5 años para acá, ¿no? Después de 5 años, pues ya tendremos que ir al Archivo General de Notarías, pero cualquiera de las dos opciones es igual, o sea, al final nos va a tener un costo, nos va a tardar más o menos el mismo tiempo, entre 2 y 3 semanas, en que nos den ya sea ese segundo testimonio o esa copia certificada, y con eso podemos tomarlo como original. Ahora bien, hay que hacer una anotación. Cuando nosotros presentamos para una operación de traslación de dominio en la notaría una copia certificada, siempre nos van a preguntar el por qué no tenemos la original, y hay que responder con total sinceridad. Muchas veces los clientes, por pena o por vergüenza de lo que realmente pasó, empiezan a inventar una historia y tal, y si el notario llega a detectar ahí ciertas inconsistencias, puede ser un problema. Si se mojó y no pasa nada, ¿no? Entonces a cualquiera le puede pasar. Es muy importante hacerle mención a los clientes cuando presentamos una copia certificada, el por qué no tenemos el primer testimonio, justamente. Fíjate, hace muchos años había muchas instituciones bancarias que no entregaban las escrituras, las retenían como garantía del pago. Una vez que se terminaba de pagar esa propiedad, se devolvía la escritura por el primer testimonio. Era muy común. Entonces, muchas financieras, como Su Casita y muchas más, ¿no? Desaparecieron y fueron absorbidas por bancos. Entonces, todos los testimonios que estaban ahí pues fueron destruidos, ¿no? Nadie sabe dónde quedaron, y es ahí donde mucha gente también tiene copias certificadas, porque no hay manera de tener ese primer testimonio. Entonces, por eso es importante que lo que vayamos a decir en el notario coincida pues realmente con lo que sucedió. No nos afecta porque se toma como un original, no estamos presentando información apócrifa, no estamos presentando documentación falsa, y no hay problema, ¿no? Pero sí tenemos que ser muy honestos al momento de presentar la documentación con el notario. Pero esa sería la solución en caso de que eso nos pasara. Ok. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el vendedor compró la propiedad estando casado, pero al vender ya se había divorciado? Bueno, primero que nada, tenemos que definir bien qué es el divorcio, porque justo muchas personas al momento de separarse y no estar en la misma casa ya están divorciados para ellos, pero no, hay que hacer un acta de divorcio, hay que disolver ese matrimonio. Y las propiedades, o sea, todo lo que tienen ustedes juntos. Cuando tú adquieres, más bien cuando tú te casas y entras en matrimonio, se crea una masa conyugal, que es básicamente los bienes de ambos y cómo están repartidos. Tú puedes hacer, si es que te casas, vuelvo a lo mismo, si te casaste por separación de bienes, da igual si estás casado o divorciado, puedes vender como soltero. Pero en el caso puntual de que te cases por sociedad conyugal, tú puedes añadir lo que se llaman capitulaciones matrimoniales. Puedes decir que sí y que no.
qué sí entra, qué no entra y en qué porcentaje. Entonces, como ambos están de acuerdo, pues ya está, ¿no? Y al momento del divorcio, lo mismo. Si tú te divorcias y no haces esas capitulaciones, no separas esa masa conyugal, todo va igual. ¿No? Así es. Todo va a 50-50 y es ahí donde podríamos entrar en un tema, porque si no hay un acuerdo, si la otra persona no sabe que se está vendiendo, si hay algunos problemas personales que pues, también es muy común que suceda, no vamos a poder vender sin la autorización del cónyuge. Claro. Entonces, sí es bien importante al momento de divorciarse que se haga esa disolución de la masa conyugal y que cada quien se quede con las propiedades que le correspondan o con el acuerdo que hayan llegado. Pero si no está esa disolución de masa, aunque esté el acta, estaríamos en un tema. Sí, eso sí hay que cuidar muchísimo en esa parte. Así es. ¿Y tiene que ser todos los documentos sobre el original? Todo tiene que ser en original. Si nosotros, mira, ese es un tema muy delicado, porque ir ante un notario es un fedatario público, dando justo una fe pública. Claro. Y si nosotros, de hecho, en cualquier título de propiedad que tú veas, en cualquier escritura, en cualquier poder, al final, después de los criterios generales, se hace justo mención de que todo fue dicho con verdad ante la fe del notario. Claro. Si nosotros llegamos a decir algo que no sea cierto, si nos declaramos solteros, si estamos casados, si presentamos documentación falsa, si lo que sea que no esté correcto, nos podemos meter en un tema penal gravísimo, porque es mentir ante un notario público que está dando fe pública de lo que se está haciendo. Ahora, el notario tiene la obligación de revisar todo lo que se le presenta. No hay manera de que se le pueda pasar que algo sea falso. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque si llegara a haber un tema así, puede ser un problema bastante serio. Pero en muchas ocasiones, pues la acta constitutiva, una empresa lo ocupa para muchas cosas. Entonces, en esos casos, lo que tiene que hacer es llevar la copia original, lo coteja la notaría, el notario lo coteja y ya saca una copia y se puede llevar la copia original, ¿no? Pero la escritura original sí debe quedarse en manos del propietario, en manos de la notaría, para que pueda llevar todo el proceso. Así es. Es que son dos cosas, o sea, a pesar de que ambas son escrituras y a pesar de que ambas son originales, vuelve a lo mismo. Cuando lo asociamos con la parte que le corresponde, es más fácil de entenderlo. Como el acta constitutiva le pertenece a la persona, pues se le devuelve. Pero como el título de propiedad es inherente al inmueble y yo estoy cediendo el inmueble, ya sea en venta, en donación o lo que sea, pues lo estoy entregando. Entonces yo ya no tendría caso de que yo me quedara con ese título de propiedad, porque en realidad ya le pertenecería como antecedente al comprador, a la parte que está comprando. Exactamente. Entonces por eso esa parte sí se entrega y el acta constitutiva se devuelve, que ya no, el título de propiedad ya no tiene nada que ver con nosotros como parte vendedora, pero sí, justamente ambos hay manera de revisarlos, porque justo cuando nosotros creamos una persona moral, pues también se registra en el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces nos arroja siempre un folio. Con ese folio podemos verificar que la propiedad o el acta constitutiva que nos están presentando son originales, porque quien está en el registro es la misma persona que está en el título. Así es. De hecho, esa es una de las funciones más importantes de la notaría, de que ellos checan todos los documentos que se presenten, tanto la escritura, tanto como el acta constitutiva de la empresa, las identificaciones de los compradores, y tanto vendedor como comprador, también acta de matrimonio, el acta de nacimiento, ellos lo pueden checar. Así es. ¿No? Para ver si alguno de los documentos son falsos o no. Pues sí. ¿No? Entonces, de los documentos, todos se tienen que entregar en original. La escritura de la propiedad, acta de constitución de la empresa, los poderes, las identificaciones, ¿no? El acta de matrimonio, acta de nacimiento, todo se tiene que entregar en original. Nada más que el único que se queda en original con la notaría sería la
la escritura de la propiedad. Así es. La escritura de la propiedad Todo se devuelve. Y las boletas de predial y agua, todas las que se tengan, se quedan como antecedente para la notaría. Y justo ahora ya es muy complicado porque como ya todo es electrónico, incluso cuando ya llevamos operaciones de traslado de dominio, les toman biométricos. Ajá. Porque mucha gente lo que hacía no es que presentara documentos falsos, sino que, por ejemplo, en un tema residencial podrías exentar una parte si es que tu dirección de tu INE está a la dirección del inmueble que estás vendiendo. Así es. Pero mucha gente ya no vivía en ese inmueble y entonces sacaba otra INE con otra dirección y cuando no se tomaban los biométricos presentaban la anterior. Entonces muchas veces era un problema para la notaría porque cuando se mandaba a registrar, pues ya el INE ya no coincidía. Ya no. Ahora por eso es que se les toman biométricos, es que ya se revisa todo, pues las actas también ya todas, la mayoría son electrónicas. Tú puedes entrar a internet, poner ahí en la Secretaría de Gobernación tu número de acta y te la arroja en PDF y lo puedes ocupar para lo que tú quieras. Claro, pues claro. todo ya es digital, todo es electrónico, es ya muy difícil que tú tendrías que ser muy, ¿cómo decirlo?, muy valiente para atreverte a presentar un documento falso en la notaría el día de hoy. Es muy complicado que pueda suceder. Fíjate, te comento, en algún momento yo tuve una operación donde me sucedió algo similar. La escritura se llevó a cabo sin problema, el notario certificó, inscribió en el registro, les entregaron su primer testimonio, yo vi con mis propios ojos el primer testimonio, vi los anexos, todo estaba inscrito perfectamente. Esa propiedad se compró en el 2000. Ajá. Nadie hizo nada, no se hizo ningún cambio de titular, no se solicitó nada. 20 años después, la propiedad se pone en venta. Sí. Yo ayudé en el proceso de la venta. Evidentemente, como asesores siempre tenemos que hacer una investigación del inmueble y fui a tramitar el folio real y fui a tramitar el certificado de libertad de gravámenes. Y yo dije, pues se compró de contado, todos están de acuerdo en vender, son dos titulares, los dos están casados, por sociedad conyugal, las esposas están de acuerdo en vender, no hay ningún problema, esta operación la hacemos en 2 semanas. Ajá, ¿qué problema puede haber? Voy al registro público, pido el folio estaba correcto y al momento de emitir el folio me dice la señorita del registro que no me lo puede entregar porque está en custodia. Le pregunto por qué, me dicen, mira, yo no tendría por qué decirte, pero es una causa grave. Dice, aquí tiene una anotación de que los documentos presentados son apócrifos. Entonces, justo esto fue hace muchos años, cuando no había manera de verificar, exactamente. Exacto. Entonces, pues ya escarbando un poquito con gestores, con la notaría y tal, nos dimos cuenta de que la persona que vendió a mis clientes, pues fue un embajador de Grecia en realidad y tuvo una demanda laboral en ese inmueble. Entonces nunca hubo un acuerdo reparatorio y él ingresó un documento de acuerdo reparatorio y canceló ese embargo, pero ese documento era falso. Entonces hacen una revisión 3 años después, al 2003, y entonces el folio entra en custodia. Y de 2003 a la fecha, al 2020 en ese momento, estaba en custodia, pero nunca supieron los propietarios hasta el momento en el que intentamos vender la propiedad. Entonces, ¿qué? ¿Se cancela la anotación? No, hay que hacer un proceso bastante tedioso, bastante largo, más o menos fue como 1 año y medio para poder liberarlo. Tuvimos que escalar incluso a la directora, en ese momento creo que era la maestra Xochitl, tuvimos que escalar a la directora del registro público de la propiedad, porque de acuerdo a lo que se establece en el reglamento del registro público, si después de 5 años no se le hizo un requerimiento a la parte titular, se puede cancelar como por caducidad esa anotación. Pero por el hecho de ser un tema laboral es muy delicado. Cuando se trata de tema de trabajadores, lo que sea es súper delicado. Entonces, por eso presentar documentación apócrifa es súper serio. No podemos prestarnos nosotros como asesores a jugar, a dejarle ahí una ventana abierta a un cliente, porque puede ser un problema bastante serio. Entonces, sí es importante tener eso en mente.
Volviendo a los documentos. Sí. Respecto a las boletas prediales y a la boleta de agua, Sí. ¿qué pasa si hay adeudos? ¿Se podrá transmitir la propiedad igual así? Mira, el deber ser es que no. El deber ser es que quien está vendiendo pague, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas ya no tenemos el pretexto de que no hay dinero porque están dando dinero. Claro. Pero, si por X o Y situación, también basado en la experiencia te puedo decir que a veces no es que no se quiera pagar, sino que la persona que está vendiendo ya está en el extranjero y una persona que está firmando con un poder esa escritura, ¿cómo va a pagar? Claro. No hay manera. Uh-huh. Entonces, sí se puede llevar a cabo esa operación siempre y cuando el comprador esté de acuerdo. La persona que está adquiriendo, si está de acuerdo, él puede solicitar al notario que haga una anotación en la escritura donde él está en conocimiento de que existe un adeudo de predial, de que existe un adeudo de agua, y se puede llevar a cabo el traslado de dominio bajo la responsabilidad ahora del comprador, pero se puede llevar. Siempre y cuando se avise. Siempre y cuando se avise, así es. El notario nunca te va a proponer que lo hagas así, jamás. Entonces, pero si tú como comprador estás de acuerdo, lo puedes pedir y se hace la anotación y listo. Todos felices. Todos felices. Bueno, depende de cuánto sea la deuda. Tal vez no va a estar pues tan claro. feliz el comprador, pero sí, si está de acuerdo, adelante. Perfecto.